Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo. Muy buenas tardes, soy yo, Carmen Enida Acevedo. Perdonen, pero cuando le da con ponerse potrón, se pone potrón. Así que tuve que apagarlo todo y volver, pero aquí estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 5:18 de la tarde. Vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico y tenemos información de cómo están los tiros, quién llega primero y quién llega última. Sí, malas noticias para Yasayira Jordán. Los universitarios no la quieren. Vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar de lo que pasó hoy con un informe de la Contralora en términos de cómo trabaja el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Bergingeri, también el mismo que preside la Junta del CRIM, como si fuera la chequera de él. Los hallazgos fueron 5 y hay 2 que son graves. Vamos a hablar también de Georgie Navarro y lo que trasciende, que ya me lo habían dicho personas que son parte de los servidores públicos, cómo están los servidores públicos en las agencias, en los bandos Jennifer González, Pedro Pierluisi. Mala la cosa para el PNP. Y definitivamente el tema de cómo están los asuntos para la vista del próximo lunes. Interesante, bien breve, lo último que dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Gracias a los que estuvieron por ahí y disculpen, pero me tuve que ir para poder enderezar la transmisión. Recuerden, estamos en vivo, usted puede siempre donar a través de este chat. Cuando estemos en vivo, a través de la plataforma de donativos a través de YouTube. Héctor García, gracias por persistir y estar por ahí. Sandra Infanzón también está por ahí. Lisset de León Alicea, Aixes Camilo, Norma Rodríguez, Ivette Grajales, José Jiménez. No se me puede olvidar que Carmen Grajales me ha enviado esta mañana un mensaje, porque desde ayer por la tarde no tenían luz en Bayamón y tampoco esta mañana. Así es que si ya te llegó, Carmen, conéctate y dime cómo te va con este asunto de Luma. José Jiménez, Víctor Lozano, también está Bodrogo, Sandra Arroyo, Ivette Grajales, Irving Maldonado, Norma Rivera, Eliezer Ortiz. ¿Quién está por ahí? Además, Rafael Avilés, Egui Aguiar, gracias por el libro, amigo. Vivian López, Norma Rivera, Edwin Rivera, Nanisma Guerra. Ave María, Nanisma, saludos. Yuyo González. Vamos a las informaciones. Miren, yo quiero empezar con el asunto de Georgie Navarro porque me pareció tan interesante que Georgie Navarro en una entrevista hablara de algo que ya a mí me habían dicho, pero él lo tiene mucho más claro, obviamente, porque este sí es el que tiene información de cómo está la base del Partido Nuevo Progresista, porque él se mueve entre esa gente. Y dice algo que a mí me parece muy acertado desde el punto de vista de cómo el Partido Nuevo Progresista tiene serios problemas después de haber ganado las elecciones con Jennifer González, pero haber tenido una primaria muy difícil cuando Jennifer González se enfrentó a Pedro Pierluisi, el incumbente en el 2024. Y cuando Georgie Navarro dice que los problemas que supuestamente se zanjaron entre la presidencia del Senado y Jennifer González no han percolado a la base, yo creo que está hablando de dos cosas distintas. Primero, que no necesariamente la base tiene bien claro, como creo que lo tengo yo mirándolo desde afuera, que Tomás Rivera Schatz es la persona para vengar a Pedro Pierluisi y todo lo que ocurrió en esa primaria. Y hay mucha gente del Partido Nuevo Progresista, incluidos servidores públicos, esos que son buenos comisionados de barrio, como hablábamos esta mañana, como se agrupan en el Departamento de Educación, que no necesariamente son de Tomás Rivera Schatz y están en las agencias. Él maneja a otro tipo de gente, sobre todo a los fundamentalistas religiosos y a los viejos y a las viejas. Entre esos macharranes de esa vieja generación, los históricos del Partido Nuevo Progresista, de la base, estamos hablando hoy de la base, no del liderato.
yo creo que tiene más arraigo Tomás Rivera Schatz. Pero Georgie habla de esa gente que son gerencia intermedia gracias a que llevan 3 administraciones en el Partido Nuevo Progresista, que ahora cambiaron porque ganó Jennifer González y no ganó Pedro Pierluisi. Y ustedes no podrán olvidar nunca cómo nosotros tuvimos que traer en medio de la primaria, después el lunes próximo a la primaria, un video de un audio, con un audio de cómo estaban llevando a las diferentes agencias, sobre todo al Departamento de Educación, una tumbacoco con la famosa canción, el coro de Se Van. Que ese mismo día le llevaron donas al Departamento de Educación a aquellas personas que eran del grupo de Pedro Pierluisi. Entre ellos, aquellos 90 que estaban en la nómina de confianza de Yanira Raíces. Todo eso se diluye hoy con precisamente los adeptos de Jennifer González. Pero Jennifer González tiene un problema en este momento en esas agencias, que hay más gente de Pierluisi que la gente de ella. Porque la gente de ella, a pesar de que ganaron, no estaban en posiciones de poder. Sustituir a esos, que por eso es que vemos una nómina de confianza en el caso del Departamento de Educación, que permanecen unos cuantos, bastante. Yo espero en estos días hablar de eso porque estoy terminando la investigación. Permanecen bastantes, pero hay unos cambios ahí de gente que no estaban por ningún lado. Imagínense que revisando y haciendo el análisis cruzado de toda la gente que está en esa nómina y cómo participan en las actividades del partido, hay gente que no participa en ninguna. Eso quiere decir que es gente nueva. Y sabemos que Jennifer González ha tenido serios problemas para nombrar incluso a los jefes de agencia porque no tiene gente. Y todos los que tienen algún hacha que amolar. Así que, gente, esto es difícil. Y lo peor de todo esto es lo que siempre tenemos que decir cuando hablamos de los conflictos y de la hendidura que tiene el Partido Nuevo Progresista. Y es que el país es el último que tiene responsabilidad de parte de esa gente que se supone que le sirva. Porque están pendientes exclusivamente a quién va a ganar, quién va a ser el más importante para yo llegar a algo. Y aquí quizás debería atravesar un tema que me preocupa hace muchos días, con mucha más seriedad cada día que pasa. Nosotros hemos hablado de cómo la gente en Puerto Rico ha asumido una actitud como si esto no fuera una isla y fuera un estado grandísimo donde la gente vive a 2 horas de distancia cada uno. Nosotros, nuestra idiosincrasia nos hace juntarnos, preocuparnos, solidarizarnos. Por una idiosincrasia, como hemos crecido, como hemos desarrollado nuestra cultura de solidaridad. Y porque definitivamente ser caribeño y estar cerca de la playa es diferente. El entorno hace a uno distinto y a una distinta. Nosotros hemos visto cómo, y voy a tomar un ejemplo solamente de una experiencia que estamos viviendo todos, aunque sea por referencia. Cómo en el país ha habido un desplazamiento en ciertas áreas, en términos geográficos, en términos de vivienda, de espacios de comunidad, porque la gente en Puerto Rico tiene tanta precariedad que no necesariamente pueden comprar una casa o pueden vivir donde vivían. Tienen que irse a vivir con segundos, terceros, parientes, madres, hermanos, porque no pueden pagar los niveles de precio que se están pagando en Puerto Rico por alquileres y por compra de vivienda. Y a mí me parece que ahí está atravesado un asunto del egoísmo que ha atravesado y que ha venido percolando nuestra sociedad hace mucho tiempo. Aquí hay gente que prefieren venderle una propiedad a un gringo que le va a pagar $100,000 por encima,
50, 30, que se las va a pagar en efectivo, a vendérsela a un joven trabajador profesional que ya está pagando caro porque las tasaciones están por las nubes y necesita una vivienda. Aquí hay gente que es capaz de venderle una propiedad a alguien que la va a dividir en 4 y la va a hacer Airbnb, a vendérselo a un puertorriqueño o un ciudadano que está viviendo en este país y está haciéndolo su patria, precisamente por la mentalidad de que se va a embolsicar 50, 100 mil dólares más. Eso hay que pensarlo. Y de eso es que yo hablo también cuando hablo de cómo está dividido el país entre el egoísmo de la gente que tiene una ideología y se creen que el partido le va a resolver todos los años y que va a meterse tantos chavos en el bolsillo que no le importa que el servicio sea malo y no le importa el otro que tiene más capacidad que él para estar en ese puesto, pero a él se lo dan porque hizo campaña con el PNP. Yo quiero dejar eso ahí, donde creo que lo debo dejar. Vamos al tema de los alcaldes. Yo siempre pienso en Jesús Colón Berlingeri, y de hecho, yo no sé por qué, yo creo que ese nombre lo vi y me parece que es Jorge Colón Berlingeri, pero Jesús, ¿no? Dice Jesús, increíble, yo no sé por qué lo tenía como Jorge, pero bueno. Últimamente con los nombres no se me está dando tan bien. Colón Berlingeri es este alcalde de Orocovis, que es presidente también de la Junta del Crimen. Es un alcalde de mucho pool en el PNP, que lleva 2 o 3 administraciones en Orocovis. Ustedes saben que el interior de la isla es bien PNP, por lo menos desde el punto de vista de elegir a las personas que dirigen sobre todo las alcaldías. Pero lo más interesante de ese sector y esa franja del gigante dormido nuestro es que esos pueblos están bastante esbaratados, por no decir totalmente esbaratados. Y en el caso de Orocovis, no está muy lejos de tener una pobreza que salta a la vista cuando uno va por Orocovis y una organización municipal que es bien politiquera. Aquellos que me están escuchando, yo quiero traer este tema porque hace mucho tiempo que creo que la gente de la montaña tiene que tomar más conciencia de qué alcaldes ponen y por qué. Diferente, todas las áreas geográficas de Puerto Rico se organizan distinto. Obviamente el impacto de la población, más allá de la edad y de otras las generaciones de los históricos, baby boomer, etcétera, tiene mucho que ver con la manera en que se acercan a la política partidista. Orocovis, Barranquitas, Utuado, hace mucho tiempo que son caldo de cultivo del Partido Nuevo Progresista. Fíjense lo que dice la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, sobre una auditoría que le hace a Orocovis y que deja por lo menos 5 señalamientos, a mi juicio, 2 de ellos graves. Por un lado, que el alcalde y la persona de finanzas contrataban a quien recoge los escombros y le pagaban por trabajo que no estaba señalado en ese contrato, como el recogido de mogolla, el alquiler de otros equipos, el alquiler de guaguas con chofer, nómina del personal de oficina, gastos administrativos y traslado de equipo pesado. Todo esto alrededor del recogido de escombros. Y el alcalde sencillamente se lo pagaba a pesar de que no estaba incluido en la contratación. Del 21 de diciembre del 22 al 21 de abril del 23, el municipio efectuó pagos por $29,650 por el alquiler de un camión para las semanas de septiembre. No olvidemos que esas son las semanas críticas de la temporada pico de huracanes. Y el 19 de marzo del 24 realizó otro pago por $8,000 por el alquiler del mismo camión. Esto
no estaba en la facturación, pero el alcalde lo pagó. Cuando yo digo en el titular de esta historia que el alcalde maneja, regenta la administración de su municipio como si fuera la chequera de él, es porque todo esto es prohibido por la ley. Todo esto es prohibido por los reglamentos contables que rigen los fondos públicos. Usted no puede pagar por un servicio que no está listado en el contrato. Esto no es, vamos a firmar aquí y tú después me traes la factura y todo lo que tú me pongas ahí, yo te lo voy a pagar. Este no es un alcalde novato. Por eso es que insisto en que los alcaldes y ciertos funcionarios públicos de un tiempo a esta parte hacen sencillamente lo que les da la gana. Y aquí definitivamente hay que atravesar el análisis de que esto ocurre cuando no hay consecuencias. Si usted lleva mínimamente 8 años bajo administraciones de su partido político y la secretaria del Departamento de Justicia de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, nunca diligenció ninguna investigación que llevara a término la corrupción del Partido Nuevo Progresista y de sus funcionarios electos. Si no lo hizo, las 2 o 3 funcionarias que hubo después que Wanda Vázquez Garcet fue la gobernadora sucesoral. Si no lo hubo con Domingo Emanueli, bajo Pedro Pierluisi. Pues, ¿qué se cree la gente? ¿Qué se creen los alcaldes? Que todo está bien, que todo lo que yo haga me lo van a perdonar en el partido. Porque basta con ser PNP. Sigamos con otro de los señalamientos. La Contralora también dice, y esto me parece súper importante, que Orocovis, la Contralora dice que Orocovis, que tiene igualmente la administración del programa Head Start de municipios cercanos, como también lo es Barranquita. O sea que tiene que atender y administrar los fondos Head Start de esos otros municipios. Pagó $330,500 sin celebrar subasta. Así como lo oyen, para atender la construcción y el desarrollo de diferentes instalaciones del programa Head Start. Todo esto, vuelvo y repito, son señalamientos que yo como periodista los consumía, por ejemplo, cuando Ileana Colón Carlos era la Contralora de Puerto Rico, allá para los años, la última administración de Rafael Hernández Colón, 1982 a 1980. Perdón, la primera y la segunda, 82-86 y 86-90. 84-88 y 88-92. Ustedes me quieren decir a mí que después de 40 años el alcalde de Orocovis sigue haciendo lo mismo y no pasa nada. Porque en aquel momento fue que empezaron a diligenciar muchos casos el Departamento de Justicia en la antigua oficina, división de la Contraloría en el Departamento de Justicia, y procesaba los casos que eran emitidos con informe de la oficina del Contralor. Pero en este momento de la historia, los referidos que hace la Contralora Yasmín Valdivieso, que como sabemos en los últimos 3 años han sido muchos. No ha habido un solo caso de acusaciones. Y quizás el tema que vamos ahora, que es el tema de la educación, también podemos traerlo para tratar de entender de qué han ido los gobiernos en Puerto Rico, que no ha habido ni siquiera desde el punto de vista de la educación una posibilidad de que los funcionarios públicos, electos o no electos, tengan algo de ética cuando llegan a bregar con la chequera del pueblo. Yo siempre recuerdo que cuando nosotros íbamos a hacer historias sobre lo que estaba pasando en el gobierno de Puerto Rico, hablábamos con los profesores de
el área de administración pública. Siempre tratábamos de establecer qué pensaba la academia de lo que estaba pasando, sobre todo en el momento, en los años 90, administración de Pedro Rosselló González, que empezaron a dispararse los casos de corrupción. No es que no los hubiera antes. Ahí está el vicepresidente del Senado, Vázquez Deine. Ahí están el caso incluso de el abuelo de Héctor Ferrer, del padre de Héctor Ferrer, realmente el abuelo del que el bisabuelo del que es representante ahora, era el abuelo de... Y todo eso en un momento en que se volvió como mucho más grande, a partir de 1994. Pero, ¿y qué pasó? Que las nuevas generaciones fueron a hacer lo mismo y hasta peor, porque como siempre he dicho, uno de los grandes problemas de los últimos casos de corrupción es que no roban solamente para el partido, roban para ellos, para comprarse las casas, para comprarse los carros, las casas en efectivo, para meter chavos en el banco, para ir a viajar, a darse grandes viajes. Cada vez más jóvenes. Aquí no estamos hablando, este es mayorcito, pero de los que hemos visto tan recientemente como hace 2, 3 años, jóvenes, los identificados en administraciones del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular, en el caso del que era secretario del Departamento de Recreación y Deporte, no tenía 40 años. Y cuando uno ve estas auditorías del Contralor, uno dice, caramba, la verdad que esta gente les parece que está bien hacer lo que les dé la gana con fondos públicos porque no tienen consecuencias. Y vámonos al tema de la educación. Ustedes saben que en este asunto de la Universidad de Puerto Rico se ha hablado mucho de que Yanira Sayira Jordán es la persona que tiene el pool para ser la próxima presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Se ha dicho que por eso estuvo Sayira Jordán de miembro del comité de transición de la gobernadora. Esta imagen es cuando ella volvió a ser PNP después que fue parte de Victoria Ciudadana, miembro fundadora con Alexandra Lúgaro en el 2019 y con tantos otros. Pero Sayira Jordán siempre fue una PNP vocal, que decía cosas como que ella era romerista, que ella era una de las personas más importantes él era una de las personas más importantes para ella en su formación. Ahora me entero, porque tengo que decir que no lo sabía, que Sayira Jordán, y esto es importante a lo que ella quiere ser en la Universidad de Puerto Rico, es la hija del primer rector del Colegio Regional de Utuado. No conozco a su padre, pero aquí hay un antecedente importante. Los colegios regionales fue un invento de la administración universitaria hasta cierto punto para ampliar la base electoral del Partido Nuevo Progresista. A mí que nadie me lo discuta porque además de por información, por fuentes de entero crédito que me han dicho, que me dijeron siempre cómo fue que la cosa empezó a formarse. Cuando era María Socorro Lacott, nunca voy a olvidar, estaba como parte del entramado de aquel primer esfuerzo. María Socorro Lacott, que había sido de secretaria del Departamento de Instrucción Pública. Cuando Adrover era el administrador de los colegios regionales. Hubo mucha discusión,
y hacía falta como que unos empujes en algunos municipios. Ellos alegaron que también tenía que ver con acercar la universidad a aquellos lugares donde no había necesariamente acceso a la universidad pública. Y eso usted lo piensa y puede ser buenísimo, pero la verdadera razón no fue esa. Y fíjense qué interesante que el primer rector popular no era, que no me diga que es popular porque popular no era, del Colegio Universitario Regional de Utuado, fue el papá de Sayira Jordán. Con no sé cuál es el fondo ideológico de él en relación a la universidad, pero tengo que decir que la intención en aquel momento tenía un fundamento distinto para crear los colegios regionales, que en este momento de la historia su hija puede llenar un vacío que tiene el Partido Nuevo Progresista, que lo quiere llenar con el clientelismo de la educación. Lo que sabe hacer aparentemente muy bien Sayira Jordán, porque dirige una universidad privada de 1.500 estudiantes. ¿Por qué? Porque Sayira Jordán en Atlantic Universidad, déjenme corregir porque no quiero decir el nombre de la universidad correctamente. Sayira Jordán es la presidenta dice que está, bueno, esto es otra cosa, perdón. Dice que está ligada a la universidad, es la presidenta de Atlantic University. Y Atlantic University tiene 1.500 estudiantes. Yo creo que 1.500 estudiantes tiene quizás uno de los colegios regionales más pequeños de la Universidad de Puerto Rico, que entiendo que es el Colegio Regional de Carolina, si no me equivoco. Por lo menos yo estudié en el Colegio Regional de Carolina un rato. Entonces, cuando Sayira Jordán dice que ha estado cerca de la universidad porque su padre fue el profesor emérito de la Universidad, Jaime Jordán Molero, primer decano del entonces Colegio Regional de la Montaña, ahora Utuado, recinto de Utuado, pues a mí me parece que es como tan emocional esa línea. Pero vamos a hablar de la verdadera Sayira Jordán. Política del Partido Nuevo Progresista. Habla desde ahí, es incluso hostil, la hemos visto en los programas de entretenimiento, le encantan y habla con hostilidad del contrario, del político contrario, etcétera, etcétera. Esta es la persona que quiere ser presidenta de la Universidad de Puerto Rico y que es la candidata de Jennifer González. Pero Jennifer González dijo algo en el mensaje que se lo adjudicó al tema de la educación en el mensaje escrito en el contexto de la escuela pública, primer grado a cuarto año, y todo lo que tiene que ver con las carreras vocacionales. Oiga esto, carreras vocacionales. Y en ese contexto, Jennifer González dijo, y lo voy a buscar para citarlo, y les estoy citando del mensaje escrito, que aquí es donde viene lo interesante, porque lo que hace la gobernadora en el mensaje oral, allí, en la Cámara, en la Cámara, es precisamente hablar de la Universidad de Puerto Rico, pero con este lenguaje. Y dice, menciona, recuerdo como ahora, al recinto de Río Piedra, lo tengo entre mis notas. Pero fíjense lo que dice con relación a ese proceso de educación y lo que ellos quieren hacer, pero mira qué cruz, lo que ellos quieren hacer en todo lo que tiene que ver con la educación vocacional. Y dice la gobernadora en esa mención, específicamente con relación a la educación, que ellos quieren, en términos de esas carreras vocacionales, entrar en lo que denominan poner a la escuela
en el momento en que estamos. Nuestro programa de gobierno me comprometí en desarrollar currículos innovadores para que nuevos grados asociados en áreas técnicas como la reparación de computadoras y redes, en comunicación digital, electricidad y energía renovable y en seguridad pública. Vamos a asegurar que los estudiantes puedan completar grados técnicos en menos de un año, con acceso a experiencias prácticas, internados y programas de adiestramiento en el empleo. Esta es nuestra visión. Una educación que abra puertas, que prepare para el mundo real y que devuelva la esperanza de una vida productiva y digna a cada estudiante de Puerto Rico. Mire, esto es lo primero, es eliminar las humanidades. Cuando usted se gradúa en un año, no en 2, como hay grados asociados en la Universidad de Puerto Rico, usted lo que hace es coger, como decía una profesora mía, que Dios la tenga donde no se moje, coger las clases de apretar tuercas y tornillos. No es pensar, no es que haya pensamiento crítico, no es aprender el lenguaje desde su nivel más profundo, no es aprender a comunicarse en español, tanto hablado como escrito. No es acoger un bachillerato donde tenga todos esos aprendizajes y saberes como herramientas de conocimiento para ejercer, aunque sea una carrera técnica. Es aprender a apretar tuercas y tornillos. ¿Y qué es lo que ustedes creen que hacen en Atlantic College? O en Atlantic University, perdón. Precisamente eso. Lo que quieren crear es un cuchitril de la Universidad de Puerto Rico para graduarlos en un año, en 2 años, aunque no sepan hablar. Porque hay que prepararlos para el mundo real. O sea, en un país donde hay tanta gente analfabeta, en un país donde hay tanta gente hoy en la legislatura de Puerto Rico que no pueden hacer una oración con sujeto y predicado. Y eso es lo que quieren hacer con la Universidad de Puerto Rico. Y para eso, su persona de confianza es la que sembró en el comité de transición, que maldita sea si dijo una palabra, Sayira Jordán, tanto que le gusta hablar y despotricar y hablar mal del prójimo en los programas de televisión. Nada. Esto es lo que quieren hacer con la Universidad de Puerto Rico. Pero entonces, y para mí estuvo clarísimo, y no lo dice en el mensaje escrito, pero en su alocución en el primer mensaje de estado de situación del país, la gobernadora lo dijo con todas las letras, Universidad de Puerto Rico, incluso habló del recinto de Río Piedras. Cuando vemos esto, yo tengo que decir que a mí me parece que está bastante claro quién es la candidata de la gobernadora. Ahora, vamos a hablar de quiénes son los que yo sé que son los 3 finalistas en ese comité de consulta. Porque hay algo bien importante que la gobernadora, a menos que no, como me dijo una persona hace un rato, a menos que no le doble los brazos a los miembros de la Junta de Síndicos, que es posible, porque lo hemos visto, sino porque está Miguel Muñoz ahí, porque él no fue la persona escogida, pero hicieron una llamada, el contable que está como presidente de la Junta de Síndicos cogió la llamada de la Fortaleza y le dijeron, no, el que tienes que nombrar en interinato es a fulano, y lo nombraron. Vamos a hablar de quiénes son las personas que hasta el momento están de finalistas en el proceso de consulta. Vuelvo y repito, porque es importante decir proceso de consulta, porque la universidad, que se supone que tenga autonomía, definió en un momento de la historia que va a haber un proceso de consulta a través de todos los recintos, en este caso 11 recintos, y que ese proceso de consulta es un comité que se constituye como parte del reglamento de la universidad y va a tener representatividad de estudiantes, profesores, docentes, no docentes, etcétera, para entonces traer a los candidatos
y finalmente que se emita un informe. Vamos a empezar con Angie Varela, que me dicen que es una de las 3 finalistas. Angie Varela es una profesora de la Escuela de Trabajo Social del recinto de Río Piedras, PNP, claro que sí. Fue secretaria designada por el entonces gobernador Pedro Rosselló González a secretaria del Departamento de la Familia. Y creo que tuvo el problema que tienen los PNPs que no siguen el curso nefasto que ha seguido ese partido en el gobierno de Puerto Rico, y es que le parecía que había que hacer unos cambios y unos ajustes en la secretaría y le dijeron que no y ella renunció. Angie Varela es una de esas personas que está finalista. Todo esto con información que tengo de los comités de consulta, porque se supone que la autonomía universitaria proponga que sea la comunidad universitaria la que tenga la capacidad de en ese informe decir nosotros estamos por esto y por esto con este candidato o candidata. Que no se supone que sea la política partidista que lo defina. Ya vimos cómo la política partidista en el caso de Jennifer González cogió el teléfono, llamó al presidente, a Dalmau, de esa junta de síndicos y le dijo que atornillara a Miguel Muñoz y ahí está Miguel Muñoz. Vamos a ver qué pasa con esto. Segundo, Angie Varela, universitaria, es la rectora del recinto universitario de Río Piedras. Me dicen que tiene un parentesco con la suegra de la gobernadora y entonces parece que eso necesariamente no la pone. No sé por qué. Hacer la persona que nombren en propiedad o que tenga mejor acercamiento con la política partidista. Ríos Mauri, bendito sea Dios, tiene todos los esqueletos en el closet que ustedes puedan imaginarse. Como administrador incluso del recinto universitario de Humacao, cuando hubo señalamientos también de corrupción y de malos manejos, y cuando estuvo como director del editorial de la Universidad de Puerto Rico. Pero está entre los finalistas. La que me dicen que tiene más identificación de todos los recintos, de todos, es la doctora Mayra Olavarría, que fue presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico y que es la que en todos los informes sale primero. Está entre ella y Ríos Mauri, pero ella se lo lleva en todos los informes. ¿Cuál es la que llega última? Y esos son los 3 finalistas, pero quiero que sepan que aquí hay 4 personas más. Y se los voy a listar, porque aquí tiene que ir todo el mundo. La arquitecta Wilma Santiago Gabrielini. ¿Ok? Es una de las personas que ha ido. El rector de la UPR en Mayagüez, Rullán Toro, también está por ahí. Hay una persona que es de la Universidad de Texas, puertorriqueño, igualmente, que también es parte de los finalistas. Interesantemente, es un puertorriqueño que entrevistaron o que ha sido entrevistado a través de Zoom. Ha participado de las diferentes entrevistas con los diferentes comités de consulta. La catedrática de química en Aguadilla, Gualesca de Jesús Bonilla, y Barea Rodríguez, que es el profesor de neurociencias de la Universidad de Texas en San Antonio, Edwin Barea Rodríguez, que es esta persona que está en la diáspora y también es una persona que le interesa ser presidente. De todos esos, incluidos estos, ella llega a última. Última. Todavía hay una Universidad de Puerto Rico, aunque no le hagan caso a esos comités de consulta eventualmente, hay que ver lo que va a ocurrir, que tiene pertinencia, sentido de pertinencia con la universidad y sobre todo son responsables a la hora de esgrimir
por qué un candidato es bueno y por qué un candidato es malo. Y lo voy a decir desde aquí. El que tenga uno de esos informes me lo deja llegar, me lo hace llegar por algún sitio, porque me encantaría leerlo. A ver qué dicen de Sayira Jordán. Si Sayira Jordán se crió en el campo de Utuado cuando su papá era rector, que yo no sé, pero ella... Esto estamos hablando... ¿Cuándo fue que el Colegio Regional de la Montaña? Déjenme buscarlo aquí mismo, pero eso no fue tan lejos como que para que ella fuera niña, sorry, pero vamos a ver. En el 80, pues sí, eso es época, me equivoqué, ¿verdad? En el 79. Eso es la transición de Rafael Hernández Colón a Carlos Romero Barceló. Imagínense si María Socorro Lacott no era importante por esa fecha. Y yo lo digo porque en un momento que ya María Socorro Lacott estaba fuera de la administración de colegios regionales, que se llamó antes así, estaba Drover, que era el rector de los colegios regionales. Tuve una conversación con ella por un caso particular de hostigamiento sexual que hubo en aquel momento y hablamos mucho sobre esto. Uno podría tener diferencias ideológicas fundamentales con María Socorro Lacott, pero siempre recuerdo esa entrevista con mucha responsabilidad ética de parte de ella. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que esta gente se atreven a decir cosas como que ahora le cojamos pena porque ella metió el dedo en el fango allí en Utuado? Cuando lo que sabemos es que el principio de universidad que conocen es el de un colegio técnico. No es lo que se conoce como una universidad. Y como se articulan los conceptos educativos en las universidades del mundo, no es solamente en la de Puerto Rico. ¿Conocerá Sayira Jordán lo que es y cómo fue la fundación de la Universidad de Puerto Rico desde 1903? ¿Conocerá quiénes han pasado por ahí? ¿Cómo se ha desarrollado esa universidad? ¿Cuáles fueron los principios fundamentales de incluso, más allá de 1903, de aquel momento en que tanto estadistas como estadolibristas e independentistas formaron ideológicamente la Universidad de Puerto Rico desde el principio de mantener un esfuerzo de conocimiento vital en cualquier sociedad democrática? No me da la impresión. Anastasia Biberhausen dice, ¿cómo es que no ha salido el bobo de Angie Varela en familia? El bu. No sé lo que quieres decir, Anastasia. Leche de hipoti. Por fin llegué tarde, pero seguro. Tranquilo. Gracias por tu aportación. Pregúntele a Ríos Mauri cómo era que estaba cuando decano de la Poli trabajando full time en la facultad de algo, que es la FAE. Perdóname, pero no la reconozco. No importa, yo no me pierdo a Carmen Enid. Yo lo oigo completo más tarde. Gracias. Inmita, no política partidista. Jeje, no me hagas reír. No se supone. Eso es lo interesante. ¿Me pueden nombrar un PNP de Jennifer sin esqueletos? Dice Norma. No creo. Anastasia, como dijo Haddock, son comités de búsqueda y consulta, no búsqueda y selección. Interesante, me gusta. 1979. Gracias, Anastasia. Y si puedes hablar un poco más, me puedes escribir. A mí el tema de la universidad siempre me parece importantísimo. Y por eso es que hablo de esto mismo. O sea, sabrán cuál es el desarrollo de esta universidad, por qué se construyó y se desarrolló la universidad como la conocemos algunos, que nos parece entrañable lo que se ha hecho y lo importante que es para nuestro país una universidad mucho más pujante que lo que ha estado ahora y lo que está ahora precisamente por gobiernos como del PNP que no les interesa permanecer y que permanezca. Sirve para correr el programa de las escuelas vocacionales del DE. Exacto, que vayan al Departamento de Educación y lo corra. Me parece que eso es lo que ya puede, pero aspirar a ser presidenta de la universidad. Sayira Camaleón, dice Carmen Negrón, te quedó bien. Sandra, parece mentira lo que está pasando. FAE, la Facultad de Administración de Empresas, ya. Wow, esa no la sabía. Esa es interesante. Wilma Fontán, mi alma mater. Así es. Y yo creo, gente, que hay que darle seguimiento. Yo le voy a dar seguimiento. Yo tengo mi gente allí con quien puedo hablar y que me están informando de lo que está pasando en los recintos.
me parece bueno que llegue última y que así se sepa. Ojalá y lo digan. Por eso digo, si usted sabe de alguien que tiene ese informe del comité de consulta, tienen muchos miembros del comité de consulta y finalmente se lo envían al rector. Mucha gente lo puede dar. Eso es lo importante para que nadie se queme. Mire, uno, y no me mande uno de los que sabemos que van a partir por la mitad a Sayira Jordán como Río Piedras o Mayagüez. No, envíenme uno, miren, bajito, de los que no hacen mucho ruido porque son menos políticos. Y políticos no desde el punto de vista de la política partidista, político desde el punto de vista amplio, porque todo es político hasta lo personal. Me pregunto si todos esos pasaron raspa con laudo en las universidades, lo más seguro. Bueno, nos fuimos. Gente, perdonen el inconveniente del principio, pero creo que tuvimos un buen programa, pudimos hacer un análisis como nos gusta, cruzado siempre, porque no hay nada que sea desde una sola óptica, todo lo atraviesa, sobre todo en estos temas. Yo siempre pensé que Sayira entró al MBC infiltrada. No lo dudo. No confío. Ivette, nada te contestará, los últimos seremos los primeros. A que esa candidata no sabe del OPR comenzó como facultad de pedagogía. Exacto, Norma Rivera. O sea, educación como la base de todo. Yo nunca voy a olvidar a Carmen Sánchez, mi querida profesora, que decía, hay una gente que no debe estar aquí. Hay gente para todo. Y esas son las educaciones de apretar tuercas y tornillos. Y yo creo que sí, que hay gente que no quiere. Hay gente que podría, pero no le interesa. Y hay gente que sencillamente no está para hacer cursos de 4, de 5 años y tener una educación formal desde muchos saberes, porque sencillamente no puede o no le interesa. Pero esa no es la universidad. Esa no es la definición de universidad. Nos fuimos. Gracias por estar. No se olviden que mañana tenemos otro programa a las 11 de la mañana. Esto es lo último. Estamos a punto de terminar increíblemente la semana. Nos faltan 2 días. Que volvemos cuando la semana que viene. No, volvemos mañana a las 11. Y no se olviden también que pueden ir a bonitasradio.net, que también pueden ir a fundacionperiodismo21.com, Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Gracias por estar y nos vemos mañana. Éxito.